poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Mira, tenemos en los últimos días un récord que yo de verdad quisiera no haber alcanzado. Quisiera que me hubieran podido decir en un momento determinado, caramba, Chugo, mira, te equivocaste. Esa información no fue correcta, esa información no fue cierta. Pero sí, desafortunadamente todo lo que aquí se ha dicho es correcto, tan correcto que lo que decimos hoy es noticia de primera plana mañana. Efectivamente, anteayer tuvimos aquí las declaraciones del médico infectólogo Julio Castro. Julio refirió acá, denunció acá en la Fuerza de la Unión como no solamente el tema de la malaria, del paludismo, está arrasando, no en Bolívar, no en los municipios del sur, no, en buena parte del país, como terminamos con 1 millón de venezolanos afectados por el paludismo, una cosa, absurda, abrumadora, impresionante, impensable, y además nos informó acá Julio Castro que que en el caso del sarampión, en el caso de la difteria, teniendo las vacunas acá, el gobierno no vacunó, generándose la situación que hoy estamos viviendo. Bueno, eso se dijo acá en la Fuerza de la Unión anteayer y fue noticia de primera plana ayer en el Nacional y en otros medios impresos. Ayer tuvimos aquí a Luis Stefanelli, a primera hora. Luis Stefanelli, diputado por el Estado Falcón, confirmó y dio detalle sobre la tragedia de los balseros venezolanos, una treintena de jóvenes venezolanos huyendo del hambre, huyendo de la precariedad. Eso es cosa que tiene que dar dolor. Falcón, vale, hace nada era, tierra de progreso, absolutamente. O sea, la sede de la refinería más grande del hemisferio, el complejo refinador Paraguaná, el CRP. La zona franca de Paraguaná, todo lo que está ocurriendo allí. Bueno, y resulta que hoy los venezolanos se van huyendo del hambre, cual haitianos, cual cubanos. Bueno, y naufragaron estos jóvenes que murieron. 4 cadáveres rescatados, están buscando más, una treintena. Bueno, eso se dijo ayer acá y hoy es noticia de primera plana en diversos medios impresos. Hoy vamos a tocar un tema que nos estremece, que nos duele mucho. Hay gente que cuando piensa en Mérida se imagina solamente la ciudad idílica o se imagina el páramo, el teleférico. Mérida es una región compleja. Tiene muchas áreas, entre ellas la zona del sur del lago. Pues en la zona del sur del lago están pasando cosas muy graves, muy graves. Quiero compartir con ustedes brevemente el reporte que da un periodista llamado Jordín Morales. Nos dice así: 4 muertos, al menos 10 personas heridas y varios detenidos fue el resultado de las manifestaciones y saqueos suscitados en las poblaciones merideñas de Caño La Yuca, El Pinar, Tucaní, Palmarito y Arapuey. Desde la tarde de este miércoles comenzó la situación irregular en Arapuey, donde un grupo de protestantes saquearon varios comercios y algunos de los vehículos de carga pesada con alimentos que transitaban por la zona. El primer fallecido fue Manuel Alberto Oria Márquez, de 23 años, que murió desangrado en el CDI de Santa Elena de Arenales, luego de recibir un balazo que le afectó la vena femoral, cuando intentaba saquear un camión en horas de la tarde del miércoles, en el peaje de Tucaní, en el sector Caño La Yuca. Un adolescente
adolescente de 17 años de edad, quien estudiaba bachillerato, era integrante de la familia García Fonseca. Cayó muerto al recibir un tiro en el pecho en las cercanías de la antigua pasarela de Arapuey, en la carretera panamericana. Los otros 2 fallecidos y los heridos se registraron frente a un comercio ubicado cerca de la Plaza Las Madres de Arapuey, donde varias personas estaban tratando de saquear esa tienda de alimentos e insumos agrícolas. Se conoció que en ese sitio varios sujetos a bordo de 3 vehículos desconocidos interceptaron a los manifestantes y comenzaron a disparar en contra de ellos. En el lugar murió Arturo Lino Volcanes Guillén, de 73 años, quien vendía empanadas en la zona, mientras que en el trayecto al hospital de Valera pereció Elizabeth Sierra, de 26 años, quien al parecer trabajaba en una radio comunitaria. Parte de los heridos fueron identificados como Johandri Covarrubias, de 18 años, Marían Parada, de 24, Daniel Torres, de 27, Nelly Margot, de 52, Maribel Rivas, de 48, Gilmare Ramírez, de 35, Anselmo Araujo, de 64, Emily Pineda, de 35, y Graciela Franco, de 51. Todos por el paso de proyectiles y fueron referidos al hospital de Valera. Eso es parte del reporte que brinda a través de las redes sociales el periodista Jordín Morales. Ahora vamos a buscar confirmación de toda esta información a través de una fuente que, hemos tenido nosotros que molestar reiteradamente desde este espacio, pero es un periodista de la zona, que más que un periodista es una leyenda viviente del periodismo en la región. Me refiero a Leo León. Leo León es una destacada figura de la radiodifusión merideña, es cabeza de la radio de la Universidad de los Andes y es, repito, una fuente absolutamente confiable. Leo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando o qué pasó allá en la zona del sur del lago merideña? Te escuchamos. Ok, Chu, un abrazo y muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora desde Mérida. Todo lo que acabas de leer ahí está confirmado en nuestro portal web, que fue la fuente emisora de la noticia. Se confirma algunas cosas totalmente, prácticamente textuales de lo que allí tenemos con respecto a la identificación. La particularidad de la muerte de un menor de edad, de un señor de la juventud prolongada y en su mayoría de mujeres, permite tener un escenario bien preocupante sobre los sucesos que se han registrado desde hace más de 4 días en esa zona panamericana, límite con Trujillo, límite con el estado Zulia. Esa es una zona que allí a escasos metros se coinciden estos 3 estados. Sumamos a esto el saqueo de una gandola que transportaba una cisterna de leche, que se produjo ayer en horas de la mañana, y también de 2 gandolas de alimentos que transitaban por la troncal 01. Esta carretera además comunica a los estados Trujillo, Lara, Zulia, Mérida y Táchira como rincón del país. Se encuentra prácticamente sitiada por manifestantes desde hace varios días, donde hay una cifra que se ha venido manejando que lamentablemente nos ha costado confirmar, que serían más de 47 unidades de transporte de alimentos que han sido saqueados. A esto también hay que sumarle el sacrificio en la finca Miraflores, o la Ectanol, como la llaman, ubicada en la vía de Palmarito, que ayer sacrificaron más de 37 reses. La gente allí, y está confirmado por videos que logramos publicar en nuestras cuentas de Twitter, perseguían a las reses. Una imagen muy preocupante que se ha parecido a países con hambrunas. Los correteaban, los acorralaban y después con piedras, con cuchillos, sacrificaban a los animales. Pero esto no terminó allí. Después de las 5 de la tarde, en el sector Muyapá, que es una comunidad productora, agrícola y ganadera, subieron centenares de personas a una finca que después se pudo confirmar pertenece a el ex alcalde del PSUV, William Díaz. Allí la gente entró a esta propiedad y hasta cerca de la medianoche se hablaba de que se habían sacrificado más de 150 reses que allí estaban, tanto de cría de carne como leche. Una situación
que es muy, 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 muy delicada, muy preocupante, porque ciertamente hay manifestantes, pero intentando conversar con nuestras fuentes informativas también se ha sumado un champa común que ha destruido algunas propiedades, particularmente algunos comercios, que ya no es de alimentos, sino que también han sustraído otro tipo de cosas. Llama profundamente la atención que se han acusado algunos dirigentes del oficialismo y sobre esto, pero además también se ha dicho que es una AMPA desbordada que se ha venido apareciendo en este importante eje vial, saqueando esta gran cantidad de vehículos, entre otros inclusive algunos automóviles que transitaban con pasajeros, todos los unidades que viajan hacia la zona del Zulia, repito, Lara, Mérida, por lo que se llama el eje panamericano, tienen que transitar por estas vías de comunicación. Anoche la situación era muy tensa en Tucaní, muy tensa en Arapuey, que son ciudades que pertenecen al estado Mérida y que coincide inmediatamente con Cajaseca, en Nueva Bolivia, el sector también Buenavista, donde ayer perteneciente a Trujillo intersectaron varios camiones Cava que también fueron saqueados. Hay una situación muy compleja en el eje panamericano. Hace algunos días, unos 3 días, cuando comenzaron esto, hubo cierta intervención de la Guardia Nacional y ayer se nos confirmó de que solo la Guardia se trasladó a proteger unos centros de acopio allí que están en ese sector. Durante la noche y cerca de las 12 de la noche, la gente todavía permanecía en la calle y se mantenía una situación muy particular de tensión en ese lugar. Ese es un poco lo que se tiene. Hay preocupación en las entidades andinas como Mérida, Táchira, porque ni están suministrando alimentos hacia estas dos entidades, pero además muchos productos que salen para el centro del país de poblaciones como Tobar, Santa Cruz, Bailadores, en el caso de La Grita, en el caso de estos páramos merideños que están hacia ese eje panamericano, pues no podrán trasladar por temor a ser interceptados y robados o saqueados. Esa es un poco la situación que amanece este 12 de enero acá en Mérida. Estamos conversando con Leo León, periodista de la ciudad de Mérida, el radiodifusor de la ciudad de Mérida. Leo, te iba a preguntar precisamente sobre eso en el centro del país, con esta situación terrible que hay de desabastecimiento. Una de las pocas opciones que quedan al alcance de los ciudadanos es ese tipo de expendios de alimentos que allá en Mérida llaman los caravaneros, es decir, las personas que vienen en camiones desde directamente los espacios de producción para traer legumbres, verduras a el centro del país. Nos dices que ese tránsito podría verse afectado por toda esta situación, y también te quería inquirir sobre un detalle que dejaste entrever. Todos sabemos que el gobernador del estado de Mérida es un gobernador de oposición y que luego ocurrió lo que ocurrió en las elecciones municipales. En buena parte de estas en buena medida estos sitios están ocurriendo, estas situaciones críticas, estos desmanes, los alcaldes responden al PSUV. ¿Cómo está siendo procesado eso? Porque en otros espacios hemos visto, por ejemplo, en Margarita, cómo se produjeron saqueos en la isla de Coche y el alcalde PSUVista de la isla de Coche intentó acusar al gobernador opositor de la entidad. ¿Qué está pasando desde ese punto de vista allá en Mérida? Te escuchamos. Primeramente, vamos con lo de alimentos para pasar a lo político. Ciertamente yo tuve la oportunidad ayer de conversar con algunos productores de Bailadores y también de La Grita para saber cómo están haciendo para transportar algunas cargas. Me han dicho que ellos hicieron unos últimos despachos el pasado fin de semana. Además, se vieron obligados en utilizar una especie de camionetas para tratar de escoltar a estos vehículos y por lo menos que pasaran hasta Barquisimeto, esto en los que tienen que obligatoriamente transitar por el eje, por la troncal 01, que sería desde el Vigía hasta Cajaseca, Nueva Bolivia. La carga llegó, pero ya para los nuevos despachos de esta semana no lo han podido realizar, inclusive algunos usaron unas rutas muy complicadas, que sería atravesar todo el páramo de Bailadores,
venir a Mérida, atravesar el páramo de Apartadero para irse por Barinas con los mismos temores de esta situación. Recordemos que en Mérida se han registrado algunas protestas por el problema de distribución de gas licuado, y esto ha obstaculizado también las vías. Con respecto a lo que tocaba políticamente, ciertamente el eje panamericano ganó en su gran mayoría las alcaldías, el oficialismo. Allí, hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento, o no lo conocemos oficialmente, de acusaciones contra la oposición. El gobernador del estado, Ramón Guevara, tampoco ha tenido una postura sobre estos hechos que afectan el territorio merideño. Se estaba hablando de que tal vez en horas de la mañana de hoy se le pudiera preguntar sobre esa situación. Sin embargo, llama profundamente la atención por qué la Guardia Nacional no ha actuado contundentemente para despejar las vías y actuar esto, ¿no? Es una situación que es muy compleja. Además, hay que proteger los inmuebles, los bienes y la propia integridad de las personas. Hay varios detenidos que han sido llevados a la Guardia Nacional del estado Trujillo, esto más que todo en el sector Bellavista y en la frontera de Arapey. Allí se presenta, amigos que nos escuchan, una situación muy compleja. En parte del eje carretero está Mérida, lo divide un puente y entramos de entre Nueva Bolivia a Cajaseca y pasaríamos a Zulia, y posteriormente también tendríamos una franja que la toca el estado Trujillo. Entonces se ha presentado también esa disfunción allí en los términos de cómo actuar en la zona, pero ciertamente hay una afectación a miles de personas que están allí en protesta y que tenemos un trágico saldo ya de 4 personas muertas por este tipo de hechos. Además, se nos dijo después de la medianoche que ya la cifra de heridos ya no era de 15, sino que pudiéramos estar llegando a entre los 25 y 30, algunos leves y otros con considerables lesiones, como la que usted leyó y está confirmado de que fueron llevados a el hospital de Valera. Esperaremos hoy que las cosas se calmen. La gente ha rechazado contundentemente, el sector productivo, el sector comercial, este tipo de hechos vandálicos que se consideran por la actuación de sujetos que no tienen que ver con la protesta justa, sino que se estarían también aprovechando de la necesidad de la gente para obtener algunas cosas. Es lamentable, Chugo, tener que ver en Venezuela, así como el caso muy triste, muy doloroso, y que además jamás los venezolanos íbamos a tener por nuestras mentes la remota posibilidad que viéramos como lo de Falcón, el ver ayer cómo se perseguía el ganado para ser sacrificado de una manera tan sangrienta, por llamarlo de esa manera, y me disculpan el término a esta hora de la mañana, pero que sin duda alguna da una muestra, pues, de la situación tan crónica como la que se está viviendo. Hambre sí hay, la gente ha reclamado los CLAP, la gente no consigue ningún tipo de alimentación, pero hemos llegado a situaciones muy lamentables y que además rechazamos contundentemente, porque los venezolanos no nos hemos caracterizado por ese tipo de acciones tan dolorosas y además tan cruentas como las que se han visto en Mérida, en la zona panamericana. Muchísimas gracias, Leo. Era Leonardo León, Leo Periodista, @Leo Periodista, para quienes quieran seguirlo en las redes sociales. Su blog Comunicación Continua, repito, Comunicación Continua, es una fuente de información fidedigna en el occidente del país, sobre todo en la región andina. Leo León nos confirma entonces esta situación gravísima. Hubo en las últimas horas un muerto en el estado Portuguesa en un disturbio por hambre, hubo un asesinado en el estado Vargas, en una situación también vinculada con la falta de alimentos. Tenemos ahora este saldo extremadamente trágico en el occidente del país, concretamente en el estado Mérida, después de tener varios días de disturbios agudos, severos, graves en el oriente del país, concretamente en el estado Bolívar. Mientras tanto, usted revisa, la televisión, revisa los periódicos, mira, y no parece que esto estuviera pasando en otro país o en otro planeta. Bueno, esa es la hegemonía comunicacional.
Ese es el drama. Por eso estas ventanas para la libre información existen en señales valientes como la de Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En esta especie de macondo comunicacional y político en el que vivimos, hoy la primera plana del Diario Universal nos dice: primero justicia y voluntad popular deberán legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral el 27 y 28 de febrero. Es decir, estas tres organizaciones están ilegales. Es decir, estar ilegales es estar fuera de la ley. Pues resulta que esas organizaciones hoy están en República Dominicana, reunidas con el gobierno en lo que el gobierno llama un proceso de diálogo. Curioso, ¿verdad? Cómo el gobierno ilegaliza a partidos claramente democráticos, partidos cuya participación en las luchas electorales es lo que los ha caracterizado toda la vida, los ilegaliza para sentarse a discutir con ellos, a debatir con ellos. Esa y otras paradojas van a sernos explicadas por el doctor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y opinión calificada que siempre buscamos para tratar de entender qué es lo que está pasando en materia internacional. Profesor Arellano, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué expectativa puede tener el venezolano ante esta reanudación del llamado proceso de diálogo en República Dominicana? Le escuchamos. Un cordial saludo para ti, para tu equipo y para la audiencia. Mira, las expectativas no deben ser muy altas en ninguno de los escenarios. Lo que tampoco debemos es abandonar los escenarios. La negociación es un escenario muy difícil. Cada día lo entiende mejor la comunidad internacional y eso es muy importante. La comunidad internacional es la que llevó al gobierno a esta mesa de negociación por las medidas que se han adoptado, todas contra el gobierno, cuidando de que afecten en la menor medida posible al pueblo de Venezuela. Ya hubo medidas de carácter financiero que son las que más le han dolido al gobierno de Venezuela porque implican a PDVSA, implican el empréstito y el financiamiento internacional, y también están preocupados porque la Unión Europea sigue a la espera de ver los avances, de ver su conducta para asumir también una postura más dura, porque ya aprobó la normativa marco que le permitiría adoptar acciones. Entonces, ese es el punto, la espada de Damocles que tiene el gobierno por lo que va a República Dominicana, pero va a República Dominicana, como tú bien lo acabas de decir, con un mar de contradicciones. Continúa violentando los debidos procesos, continúan las detenciones arbitrarias, continúa agravando la situación económica
con invasiones, con este comportamiento frente a los empresarios, a los supermercados, que es una actitud de destruir la propiedad privada, de estimular la invasión, de generar desconfianza, y todo eso cuando supuestamente está negociando en República Dominicana superar la crisis humanitaria, crear algún canal, establecer un calendario electoral. Bueno, ese es un escenario que no hay que abandonar, que hay que trabajar con organización. Creo que la organización ha mejorado. Lo que sigue existiendo pues es diferencias muy duras, porque diferencias deben existir, pero no tenemos por qué hacer de eso un problema existencial, un problema de ruptura de la unidad. Las diferencias lo que deben llevarnos a trabajar más profundamente, porque si yo tengo diferencias, pues yo las llevo a la mesa, en la mesa deben ser evaluadas para buscar puntos de equilibrio. Eso es lo que enriquece el proceso de la unidad. Ahora, porque yo tenga diferencias, me divorcio y no vuelvo a tratar, no, ese no es el camino, porque ese es ponerle en bandeja de plata al gobierno la división de la unidad. El gobierno busca por todos los medios dividir la unidad, porque sabe que la democracia unida es la derrota absoluta del gobierno. Entonces el escenario de la negociación es muy frágil. El gobierno no quiere realmente ceder en los temas fundamentales. Entonces la situación es muy dura para el gobierno, porque todas las señales que ha venido transmitiendo es la de no cumplir, no querer ceder, porque en buena medida lo que le pide el mundo es cumplir la Constitución Nacional, y la Constitución fue el proyecto de Hugo Chávez, de tal manera que esto es una cosa absolutamente contradictoria. Yo creo que Macondo queda pequeño, pero no debemos claudicar, debemos trabajar en todos los escenarios. El sindicalismo debe trabajar, la academia debe trabajar, todos debemos luchar por la democracia, y eso es no perder espacios. Esta lucha que tenemos, sobre todo a nivel de las redes, es lamentable, no lleva a nada. Todos debemos contribuir desde nuestro espacio a tratar de ir construyendo una sociedad mejor, democrática, tolerante. Con el profesor Gerardo Arellano, internacionalista, maestro de generaciones de internacionalistas de nuestro país. Profesor, el gobierno buscaba en el proceso de diálogo básicamente la apertura de la posibilidad de nuevo endeudamiento, porque todo lo que intentó hacer para bypassear a la Asamblea Nacional no le dio resultado, que si el decreto de emergencia económica, que si las resoluciones 155 y 156 del TSJ y la mismísima Asamblea Nacional Constituyente fueron rechazadas por la comunidad internacional. Sin embargo, ahora el gobierno tiene esta otra estrategia, la moneda virtual, el Bitcoin, el Petro, como manera de endeudarse, de generar deuda, de manera, por cierto, ilegal, ¿no? Al margen de los canales regulares, pero digo, tiene este recurso. Por su lado, la oposición busca fundamentalmente en este proceso la cita electoral y las condiciones para que esa cita electoral se produzca, y han focalizado el tema en la búsqueda de un nuevo CNE. Habría que preguntarse, le preguntamos en efecto, esos dos objetivos centrales, tanto del gobierno como de la oposición, el tema del endeudamiento, el tema de la condición electoral, ¿cómo se prefigura en esta reanudación del proceso de negociación? El tema de una moneda virtual es tan frágil que por eso es que el gobierno va a República Dominicana, porque está tratando de que allí la comunidad internacional crea que hay un gobierno negociador, que en efecto va a respetar compromisos democráticos y desmonte las medidas financieras para poder ir al mercado, no sé si llamarlo normal, al mercado financiero donde las divisas fuertes son las que circulan, porque es que cuando el gobierno tiene que hacer compras importantes de maquinarias, de insumos, de alimentos, de medicamentos, esas monedas virtuales pues no son las que generan confianza en el mercado financiero internacional. La moneda se basa en la confianza. Nosotros podríamos crear la luz radiante, la paz perpetua como moneda, pero ¿y quién cree en ella?
una moneda de un gobierno que destruye su economía, que promueve la inseguridad jurídica, que habla de cantidad de recursos pero que no lo sabe administrar, que está cada vez más vinculado con mercados no transparentes, porque ese es el otro punto delicado, que realmente el gobierno quiere evadir las sanciones buscándose canales subterfugios en espacios ilícitos, en lo que algunos llaman mercados negros. Su sueño es que Rusia o China pues sean la panacea, el mecenas que le va a resolver todos los males. China ya dejó claro que él no va a jugar ese rol, que sí lo ha jugado con Corea del Norte, por cierto, pero Venezuela no logró ser la segunda Corea del Norte para China. Y Rusia, pues es muy irresponsable, uno de los actores más irresponsables del planeta. Te promete hoy el cielo, pero eso no llega. Entonces, la tiene difícil en cuanto a abastecer bolsas CLAP, seguir prometiendo perniles, después no sé qué irá a prometer más, de tal manera que eso es lo que lo tiene en la mesa, porque esa moneda virtual pues seguro va a ser un negocio para algunos corruptos, pero no va a generar ninguna confianza en el mercado financiero internacional. Y el calendario electoral pues es muy importante, pero en efecto creo que es un tema clave, un Consejo Nacional Electoral que no cometa las irregularidades que ha venido cometiendo sistemáticamente. Es cierto que con ese Consejo Electoral se ganó la Asamblea Nacional con mayoría absoluta, pero es que las irregularidades que se han cometido en los últimos meses o en los últimos años son impresionantes. Deberían renunciar las señoras del Consejo Nacional Electoral por la cantidad de ilícitos electorales que han cometido. Estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, a quien agradecemos profundamente su intervención en nuestro programa en la madrugada de hoy. Son las 6 de la mañana en esta madrugada del viernes 12 de enero. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden que nuestros teléfonos están a su orden para escuchar sus criterios, sus planteamientos, sus denuncias a través del 0212-482-9750. 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lucemos con la voz del soberano, con la voz del ciudadano. Tenemos a José Silva desde Catia. José, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Difícilmente dar los buenos días con esta situación que está viviendo el país de caos a nivel nacional. Mira, Chugo, a esta altura yo me siento enormemente preocupado de ver la inercia de esta oposición que tanto hemos apoyado cada vez que nos ha llamado tanto a la calle como a votar.
y los veo inertes y con una total desunión. En estos momentos, Chugo, no te voy a decir que fulano o sutano son culpables de lo que está pasando. Los culpables somos todos nosotros que hemos tolerado esta canallada que nos ha hecho este gobierno. Y gente, por lo menos, estaba oyendo al profesor Arellano diciendo que esta gente es loca, que no sabe lo que hace con esta economía. No, estos señores son muy cuerdos, porque con esa economía de hambre que nos obligan a la gente a sacar el carnet de la patria. Por cierto, Chugo, cuando a mí me pregunta, José Silva, ¿tú tienes el carnet de la patria? Yo le digo, claro que tengo el carnet de la patria, porque nací el 16 de julio de 1954 y eso me da derecho a mí a tener mi carnet de la patria, que es mi cédula de identidad. Ok, Chugo. Entonces, ellos no son locos. Ellos todo esto lo hacen a conciencia, para llevarnos todos los días y someternos a sus canalladas, pues, a que tengamos que hacer cola, tengamos que sacar todo lo que ellos nos pidan. Bueno, no es mi caso, yo no saco nada de eso, porque, como te dije, el carnet de la patria que yo tengo es mi cédula. Este es un llamado a toda la dirigencia, por favor, únanse, que no nos vaya a agarrar otra vez el páramo sin cobija, únanse, necesitamos un candidato único. Yo no sé la forma, Chugo, pero si sale un empresario y lo medio asoma, inmediatamente la misma dirigencia quiere destruirla. Si hubo un candidato de partido, inmediatamente quieren destruirlo. Por favor, Chugo, nosotros lo que necesitamos es unidad, alguien que nos dirija, porque nosotros somos mayoría, todos estamos en contra de este gobierno. Muchas gracias, Chugo. No, gracias a ti. Era José Silva desde Katia expresando lo que tantos y tantos venezolanos sienten. Por un lado, que quienes queremos cambios somos una amplísima mayoría social, pero transformar esa mayoría social en poder político pasa por tener una dirección coherente que tuvimos y que ahora no tenemos. Entonces el llamado, por cierto, llamado solidario y afectuoso que está haciendo José Silva, del cual nos hacemos eco, no es, bueno, vamos a cambiar la dirección porque no sirve. No vale, estamos en lucha contra un régimen autoritario, represivo. En una situación como esta, no te puedes poner, está cambiando a unos por otros. No, hay que apoyar a esa dirección que tenemos, pero hay que exigirle que esté a la altura de la crisis, que esté a la altura del dolor de este pueblo. Eso es lo que está haciendo José Silva desde Katia. Y desde Táchira tenemos en línea a José Montilla. Profesor, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, mi salud y buen año, pues. Inicio de año bastante fuerte para todos nosotros, ¿no? Chugo, yo te amo por dos cosas, ¿no? Una cosa es que, bueno, una situación que en el Táchira, como tú sabes, tenemos chip de circulación que tenemos que tenerlo obligatoriamente para registrarlo obligatoriamente para poder echar gasolina en las estaciones de servicio, ¿no? Bueno, de la noche a la mañana el jefe militar de aquí se le ocurrió la idea de revisar todos los chips en 10 días, ¿no? Y según las cuentas que da el mismo gobierno, aquí hay 600.000 chips de combustible. Entonces pretende revisar 600.000 chips de vehículos, ¿verdad?, en apenas 10 días, o sea, 60.000 vehículos diarios, que es materialmente imposible hacerlo, ¿no? Pues imagina que todos los vehículos vayan para las unidades militares del Táchira. Bueno, las colas van a llegar de San Cristóbal a Las Frías, es una distancia bastante prolongada y bastante larga, ¿no? O sea, materialmente imposible. Esto nos ha hecho la vida imposible a los tachirenses porque son colas y colas y colas. Bueno, además los problemas que tenemos, estamos amargando la vida para poder revisar los chips. Es casi imposible hacerlo. Entonces, bueno, unas órdenes que se dan sin planificación alguna. Total es que, bueno, van a tener que alargar los días o van a tener que suspender esa medida, porque es imposible cumplir con esta disposición del gobierno nacional, ¿no? Y lo otro, yo me estuve desplazando en el día de ayer de San Cristóbal para Caracas. Mira, casi todos los negocios en la vía Táchira, Barinas y Cojedes cerrados. Y es algo impresionante, mira, cerrado, restaurantes, lugares donde uno llega para cualquier cosa, cerrado. Yo le pregunté a una persona en Barinas si es que hay un paro cívico, y me dice, no, mira, la situación es que la gente cerró, pero la gente no quiere abrir los negocios. Y esto me llama la atención. El país está en la bancarrota. Y si esto aunado a esto le da situaciones de saqueo, mira, el país está extremadamente por el suelo. Estamos ya a nivel subterráneo, a nivel de cloaca el país, ¿vale? Es muy lamentable. Y lo otro, que bueno, yo hago el llamado que hizo el amigo que
que llamó anteriormente, la unidad. Necesitamos unirnos para poder sacar el país en el sitio que nos encontramos. Bueno, Chugo, buenos días y que tengan un feliz año. Saludos. Igualmente, José, era José Montilla desde Táchira. Y ahora desde el sufrido Estado Vargas nos llama el señor Francisco Romero. Francisco, buenos días, te escuchamos. Chu, mi hermanito, muy buenos días. Feliz año para ti, para tu familia, para todos los oyentes, mi respeto igual para todos. Realmente, Chu, voy a hablar de la vergüenza de el carné y el carné de la manipulación y de la esclavitud. Realmente son culpables, porque no puedo decir que yo soy culpable. Son culpables aquellas personas, Chu, que realmente no están con este gobierno. Pero usted lo vio cuando este gobierno sacó el carné de la patria y empezó no, aquí van a tener muchos beneficios. Opositores que están contra este gobierno sacaron este carné. Realmente, Chu, si nosotros que estamos en contra de este régimen, cada vez que este régimen le da la gana de amenazar que si usted no saca este carné o este papel, usted no tiene esto, cosa que es totalmente ilegal, entonces salen corriendo a sacarlo. Yo hago un llamado a los que estamos en contra de este régimen. Señores, hagamos caso omiso de lo que este gobierno, régimen, quiere hacer con nosotros. No importa, agarre y vaya a votar. No, mentira, usted no agarre nada, porque ese dinero que este gobierno está regalando para manipular, este dinero de todos los venezolanos. Por lo tanto, por eso que muchos estamos como estamos, y ellos están alzados por eso. No, señores, no vamos a caer en su jueguito este gobierno, este remedio que hay que sacar una vez por todas, como tiene que ser. Unidos vamos a vencer, y estoy más que seguro en el nombre de Dios. Muchas gracias, Chugo. Gracias a ti, Francisco. Francisco Romero desde Vargas exponiéndonos este criterio. Pero fíjate, Francisco, conectando tu planteamiento con el planteamiento que hacía José Silva desde Katia. Esa es la importancia de tener una dirección política. Porque si tuviésemos una dirección política que lanzara una línea clara y dijera, mira, no, hay que oponerse a eso, hay que enfrentarse a eso, hay que desestimar eso. Bueno, tienes una orientación. O que dijera lo contrario, dijera, el gobierno quiere montar el carné de la patria para montar su propio gueto político, ¿no? Para atender a su 25, su 30% y excluir al resto del país. Entonces la dirección política de la oposición dice, bueno, vamos a meternos todos allí, para que no puedan utilizar eso como elemento de división. Entonces nos metemos todos allí, ¿no? Y se les acaba el cuento de que unos tienen el carnet y otros no. Pero digo, es una cosa o la otra, pero hay que tener una política. Y para tener una política tienes que tener un centro de dirección que elabore, que construya esa política. No este relajito de que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Mira, hasta la elección del presidente de la Asamblea Nacional fue un parto que se supo el último día a la última hora. Eso no es posible en una condición tan dura como la que está viviendo nuestro país. Acabamos de escuchar lo que está pasando en Mérida, sabemos lo que está pasando en Bolívar, sabemos lo que acaba de pasar en Portuguesa, sabemos lo que está pasando en Vargas. El país está cayendo literalmente a pedazos. Y en función de eso, bueno, el legítimo reclamo de enfrentar, por supuesto, al proyecto autoritario, pero también exigirle a la oposición que esté a la altura de la crisis, como nos decía José Silva y José Silva desde Katia y José Montilla desde el Táchira. Desde Vargas nos llama también, desde el mismo estado de Vargas nos llama Enrique Pernía. Enrique, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Grato saludo. Llamo como un habitante de acá del sector de Estado Vargas. Hay un asunto muy importante, Chugo, que yo quisiera que tú nos explicaras. Hace unos meses se oía y se notaba, se palpaba la presencia de Chugo Torrealba como secretario general de la MUD. La MUD marcaba, la MUD se oía, la MUD se palpaba. Todos los conceptos se emitían, que habían acuerdos, habían dirigentes. Hoy no se nombra para nada la MUD. Hoy la MUD concurrió a elecciones y las perdió, pero dramáticamente. Quisiera que me contestara una pregunta. ¿Cómo sería si un candidato de la oposición, ya sea de la MUD o ya sea particular, ganara las elecciones en Venezuela? ¿Cómo podría gobernar con 300
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, muy rápidamente, la Mesa de la Unidad Democrática es esencialmente una alianza de partidos. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo fui llamado para atender una emergencia en un momento determinado, por allá por finales del año 2014. La mesa estaba a punto de fracturarse. Se hizo un intento de reconstrucción de la unidad. En ese sentido fui llamado. Y tras reunificar a la mesa, tuvimos el reto de las elecciones parlamentarias y tuvimos entonces dio únicamente al esfuerzo de un individuo o de otro individuo, fue el esfuerzo de todos, fue el esfuerzo de un trabajo mancomunado, y ese esfuerzo unitario logró la victoria más importante de los últimos 19 años de lucha contra la dictadura. ¿Entiendes? Pasó luego lo que pasó. Algunos pensaron que con esa victoria inmensa el mandado estaba hecho y pensaron que era el momento de empezar a competir entre ellos para ver quién se quedaba con el triunfo, y de esa manera se deterioró la unidad democrática y se produjo mi salida de la mesa. Pero repito, aquí el tema no son los nombres y apellidos, ese no es el punto no es si estaba Veledo, si estaba Torrealba, no, el punto es que ahora no está nadie. ¿Me entiendes? El punto es que ahora no hay un referente unitario que exprese, conduzca, oriente la lucha de un país que, siendo mayoritario, está en la condición que está. Mira, es una situación de verdad paradójica. El gobierno es minoritario y hoy se muestra como que si tuviera una gran fortaleza, ¿no? La oposición es mayoritaria y hoy se presenta de manera fragmentada y debilitada. Quienes son más son los débiles, quienes son menos se presentan como fuertes. Esa irregularidad hay que cambiarla, y eso lo va a cambiar es el venezolano, el ciudadano de a pie, enfrentando al gobierno y exigiéndole a la dirección partidista que tenga la coherencia necesaria para dirigir la lucha y lograr victorias como la del 6 de diciembre y no cómicas como las que se dieron el 15 de octubre y el 10 de diciembre del 2017. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lenel Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lenel Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo de expresar nuestra solidaridad con el preso político Vilca Fernández. Vilca Fernández es un dirigente estudiantil, está preso en el SEBIN desde el año 2016 y este miércoles pasado le fue diferida por 11ª vez su audiencia ante el tribunal. La información fue publicada por el abogado Alonso Medina Roa, quien indicó que se le negó el traslado a Fernández a la sede del tribunal, que el SEBIN le negó a este ciudadano venezolano el traslado a la sede del tribunal donde se llevaría a cabo su juicio. Por eso no se produjo esta audiencia. Desde su aprehensión y posterior reclusión en el helicoide, Vilca Fernández sufrió aislamientos y problemas de salud. Su familia pidió en reiteradas ocasiones su libertad sin lograr nada positivo hasta el momento. El abogado Carlos Daniel Moreno indicó en junio del año 2017 que había una orden emanada de un tribunal de la República para que el preso político recibiera atención médica. Sin embargo, el SEBIN no ejecutó la orden. Recordemos que en fecha tan reciente como el 15 de diciembre del 2017, los abogados y los familiares de Vilca Fernández expresaron públicamente su angustia por el estado de salud de este venezolano, de este preso político, de este joven, de este dirigente estudiantil. Sin embargo, no ha recibido la atención que requiere y necesita. Repito, nuestra solidaridad con Vilca Fernández. Para hoy teníamos programada una conversación con Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández, desde Mérida, donde reside Jorge Fernández. Sin embargo, el caos de las comunicaciones hizo imposible este contacto. Sin embargo, reiteramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la lucha de los familiares y abogados de Vilca Fernández en defensa de los derechos humanos de este joven venezolano, uno de los tantos, uno de los centenares presos políticos de nuestro país, presos por este régimen que judicializa la política en vez de resolver los problemas nacionales. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.